parece vamos a dar paso a la segunda mesa de experiencia en torno al tema de formación. Si ayer vimos la formación no reglada, hoy vamos a centrarnos en la formación reglada. Para eso nos acompaña en esta mesa, yo empiezo desde la derecha hacia la izquierda con Juan José Tellez, que es el director de contenido del Instituto del Centro Andaluz de las Letras, saben también que es escritor y periodista. Rafael Baliña, que es el presidente de la Asociación de Gestores de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. De Juan Manuel Campos, que saben que es el decano de la Facultad de Humanidades, donde se adscribe el grado de Gestión Cultural, que desde el curso 2012-2013 está funcionando en este centro. Dolores Lobillo, que es freelance, es gestora cultural, ha estado vinculada en diferentes empresas y habitualmente también imparte como docente en cursos y seminarios de gestión cultural. Y a mi izquierda está Fátima Anjo, que es la codirectora del máster de gestión cultural adscrito al Instituto Complutense de Ciencias Musicales de esta universidad madrileña, que desde el año 1992, si no me equivoco, viene siendo uno de los primeros másteres de gestión cultural. Antes de empezar, comentarles simplemente unos datos. Según el Ministerio de Educación, en España existen 349 títulos vinculados a universidades, cuando se filtra en el registro de universidades la palabra cultura, quitando obviamente agricultura, piscicultura y tal. De los 349, 107 son títulos de doctor, hay 212 máster y hay 30 grados vinculados a la cultura. Casi todos son de antropología cultural o de filología o de estudios culturales. Tan solo existen, como comentaba ayer, 2 grados de gestión cultural, uno de la Universidad Antonio de Nebrija y otro de la Universidad de Huelva. Curiosamente no aparece el de la Universidad de Córdoba, y si entran en la página de la Universidad Antonio de Nebrija verán que no está ofertado el curso de gestión. Empezaron hace 3 años, creo. Sin embargo, yo este año no lo he detectado, ni el año pasado, pero tampoco está desactivado del Antonio. Nunca se ha llegado a impartir, ¿no? Está aprobado, no impartido. Con lo cual la Universidad de Huelva actualmente es la única universidad que imparte el grado de gestión cultural. Sin más, paso la palabra a Fátima Anjo para que haga su exposición. Hola, buenos días. Como sé que somos muchos, ya estoy así un poco nerviosa, como que tengo que ir muy rápido. Pero bueno, a ver si puedo compartir con vosotros un poco estas ideas sobre qué formación necesita la gestión cultural. Bueno, quiero empezar por agradecer la invitación del Observatorio Cultural Atalaya y también por la tarea que vienen realizando y que quieren realizar en el campo de la formación en gestión cultural. Bueno, yo la presentación que he preparado, que son una serie de puntos, realmente no sé muy bien si yo puedo aportar qué formación necesita la gestión cultural. Lo que sí que creo es que puedo compartir con vosotros lo que nosotros hacemos, que es nuestra más absoluta subjetividad, y que creo que además eso es una de las características que debemos recuperar, y que es proyección de lo que creemos, de nuestros valores y de nuestra filosofía, y bueno, pues de la diversidad de propuestas, pues vosotros en este caso pues podréis ir escogiendo qué cosas os convencen o no, pero esto de sentar cátedra, pues bueno, primero de todo un poco deciros, a ver, espera, que esto no me pasa. Un poco qué es nuestro programa, ¿no? Nuestro programa nació en 1992, con el de la Universidad de Barcelona, es el más antiguo de España, o sea que llevamos 22 años de experiencia. Desde el principio estuvimos centrados en un campo específico, unos campos específicos bastante amplios, pero que es las artes escénicas y la música. Esto está justificado porque nosotros surgimos a solicitud del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, que es uno de los patronos del instituto que desarrolla este programa y que es de la Universidad Complutense, y le pidió en este momento
que pusiera en marcha un programa de gestión cultural en artes escénicas y música, y entonces por esto nuestro programa es máster, esto es música, teatro y danza, que es el mismo ámbito de actuación que el INAEM. Esto coincidía en un momento con el montaje de los grandes equipamientos, el Plan Nacional de Auditorios y de Teatros Auditorios, la creación de muchas orquestas, y se necesitaba gente que tuviera una preparación para poder gestionarlos. O sea que esta es un poco nuestra razón de ser especializados. Luego somos un título propio, no somos un título oficial, y además queremos seguir siéndolo, porque ya la Universidad Española es bastante rígida en su capacidad de adaptarse al cambio, a la innovación, a la renovación, y los títulos oficiales pues tienen restricciones en la incorporación. Bueno, en el terreno nuestro hay muchísima actividad profesional que no está incorporada en la universidad. Tenemos que tener en cuenta que la música, el teatro y la danza no son disciplinas universitarias. Esto nos permite un trabajo muy flexible con otros profesionales y además nos permite estar innovando constantemente. De hecho, luego pues os comentaré, del año pasado a este pues ya hemos decidido una serie de cambios que acordamos en la comisión académica. Tiene 2 años de duración, porque una de las características es que recibimos la procedencia en formación, en experiencias, en países, en ámbitos geográficos, es muy diversa, y digamos que la transformación cognitiva que supone el venir de determinados campos a centrarse en el ámbito de la gestión cultural y la adquisición de algunas competencias, conocimientos y tal, nosotros creemos que necesita un proceso de rumiar. Y esto, pues en los 2 años vemos que está orientado en su estructura a alumnos, estudiantes procedentes de todo el territorio español, porque esto era también una de las condiciones del INAEM. El INAEM es una institución de ámbito estatal y tenía que dar este servicio, y es de 1.210 horas, 600 horas prácticas, o sea, como el 50%, y 90 créditos. Esto es un poco, digamos, la descripción del programa. Pero lo que nos define es, creo que nuestra filosofía, y yo traigo esto que creo que es lo que mejor nos describe en cierto sentido, ¿no? Y es esta historia, ¿no?, de Alicia cuando circula por este mundo sorprendente en el que se ha metido y se encuentra con el gato de Cheshire y le pregunta: «Menino de Cheshire, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí?» Y le dice: «Bueno, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar», dijo el gato. «No me importa mucho el sitio», dijo Alicia. «Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes», dijo el gato. Bueno, creo que esto, y tanto en el sentido de la cultura y de la gestión cultural y de la formación, creo que es una de las claves del presente. Creo que tiene que primar el para qué. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la transformación que esperas? Y tanto en formación como en la gestión cultural. Explicitar el sentido del proyecto, de la organización, que creo que es básico. Y ahora expondré, creo que es una de las cosas que ha estado desaparecida detrás del qué, por qué, cómo y quién. Todo eso no tiene sentido. Podremos estar circulando constantemente por el campo de la cultura, que es este camino, en todo caso, de Alicia, pero sin saber muy bien el para qué, que creo que además es nuestro compromiso que tenemos que explicitar con los que están al otro lado, bien sea la sociedad, bien sean nuestros propios alumnos. ¿Y cuáles son las claves o nuestra perspectiva del campo de la gestión cultural? Pues una de las cosas que creemos firmemente y que trabajamos desde el primer día con los estudiantes es que tenemos que pasar de la gestión cultural autorreferencial a la gestión cultural como responsabilidad. Uno de los problemas que tiene la gestión cultural es esta, y que se ve en nuestro discurso constantemente cuando estamos hablando, decimos, bueno, ya, pero es que esto no es cultura,
es este sentido implícito constante de la cultura como un espacio o como desde el punto de vista moral o como un hecho ontológica y esencialmente positivo. Claro, esto tiene un peligro enorme. Como la cultura es esencialmente positiva, nosotros trabajamos en cultura, lo que hacemos es cultura, lo que hacemos está bien. Esto es constante en todo lo que hacemos. Y creo que tenemos que ser muchísimo más humildes, pensar que lo que gestionamos son determinadas propuestas y por eso ahí hay que poner encima de la mesa la subjetividad y el para qué, y asumir que la responsabilidad y lo bueno, lo ético o moral o no de lo que hagamos depende del para qué lo hacemos y depende de la responsabilidad de cómo actuemos como profesionales. No viene con la cosa. O sea, como estamos en cultura, este carácter ético o moral o esa responsabilidad no viene con la cultura, viene con lo que nosotros decidamos hacer actuando con unos lenguajes como pueda ser la música o como pueda ser el teatro o como pueda ser la plástica. O sea, esto es algo esencial en nuestro programa. Otra de las cosas de las filosofías, por eso empiezo compartiendo con vosotros nuestros valores, ¿no? La idea de que el cambio de la perspectiva de que es la gestión de proyectos culturales y entender que estos proyectos se realizan en el entorno de una organización. El ámbito de acción de un gestor es una organización. Ahora bien, las organizaciones son de carácter formal, informal y pueden ser temporales, coyunturales o más a largo plazo. Pero esta idea de una organización como un colectivo de personas trabajando alrededor de un fin que se dotan de unas reglas para conseguir ese fin, este concepto de organización tiene que estar por encima del proyecto, porque ¿cuál es otro de los problemas? Que si nos acercamos a la gestión cultural en términos de proyecto, y esto lo vemos en las políticas culturales o en muchas organizaciones, la sucesión de proyectos, el catálogo de actividades no hace un proyecto. O sea, el proyecto lo hace sobre todo el para qué y el fin de todos aquellos proyectos, y en lo escénico todavía tiene más sentido porque es la sucesión de producciones. O sea, que esa sucesión de producciones no hace mejor el proyecto, sino la razón por la que se eligen o por la que se ponen. Otra de nuestras firmes convicciones es que tenemos que cambiar la perspectiva desde las artes escénicas, que es un truco, digamos, un problema que tenemos en español, de entender que lo que tenemos que gestionar es todo aquello que es capaz de subirse a un escenario. O sea, que está relacionado más con la generación de productos que pueden ser exhibidos en una escena, y cambiar al paradigma de las artes de la representación o de la ejecución, a trabajar con una serie de lenguajes que tienen sentido más allá de la escena y que juegan o pueden jugar una serie de papeles dentro de la comunidad y dentro de la sociedad más allá de la generación de productos. Y después también esta idea del cambio de la gestión cultural como intermediación entre el artista y la sociedad, que se apoya un poco en lo anterior, y que refuerza esta idea de mercado, a la gestión de procesos de investigación, generación de conocimiento para la acción y sobre todo esta acción orientada al desarrollo de la vitalidad cultural de la comunidad, y que tiene que ver sobre todo con ser capaces de generar esto que se llama engagement o vínculos afectivos a muchos niveles entre distintos agentes y ciudadanía en general. O sea, estos son nuestros principios, digamos, nuestra perspectiva del campo. ¿Cómo lo trasladamos esto a la formación? Pues el programa nuestro, nosotros convocamos un programa y no empezamos otro hasta el siguiente. Es absolutamente personalizado. Cada alumno que entra establece su propio recorrido, tenemos una serie de reuniones al principio y establece su propio recorrido a lo largo de los 2 años, y todas las actividades que desarrollamos, prácticas, investigación, todo se hace a la medida en función de la trayectoria profesional que se propone este alumno.
Y nuestra tarea tiene mucho más que ver, por supuesto, dotar de contenidos, de capacidades, de conocimiento, de herramientas, pero en todo esto lo planteamos como un proceso de acompañamiento y de coaching. O sea, hay veces que tenemos la sensación de estar en el sillón del psicoanalista con nuestros alumnos permanentemente planteándoles la pregunta, ¿pero esto para qué? ¿Para qué quieres hacer estas prácticas? ¿Dónde te va a llevar esto? ¿Cómo te ayuda a llegar a tu utopía personal o a tu sueño personal? Y ahí hemos introducido una serie de propuestas de innovación pedagógica. Hemos desarrollado un módulo que se llama Innovación para el Desarrollo Comunitario, que trabajando esta responsabilidad traslade a los alumnos la obligación de estar constantemente investigando la realidad y aportando soluciones alternativas de cambio. Y laboratorio de proyectos, que es una experiencia de desarrollo de una organización. Ya voy a terminar. Por ejemplo, pues una de las cosas que quiero compartir, pues en Innovación para Desarrollo Comunitario, como la distribución era un espacio desconocido realmente para nuestros alumnos, empezamos a investigar, a trabajar, a captar datos, y a partir de ahí ha salido una herramienta que ha aportado un recurso al conjunto de la comunidad y de los agentes. Hay esta herramienta que se llama Site Distribución, es una recogida sistemática de todo tipo de circuitos, de espacios, distribuidores y ferias en España. Hay buscadores, esto permite la entrada de nuevos jugadores. Esto lo hemos desarrollado entre profesores y alumnos. Bueno, no me voy a extender mucho porque hacemos prácticas proyecto. Nadie hace unas prácticas para ir a una organización, sino para desarrollar un proyecto. Formamos en la gestión del talento y del lifelong learning, o sea, aprendizaje a lo largo de la vida, y habilidades transversales. Y aquí quiero traer otra de las cosas, porque también soy secretaria general de una asociación de mujeres dedicada al que es Mujeres en las Artes Visuales, MAP. Y una de las cosas importantes es trabajar por el empoderamiento de las mujeres gestoras. Ayer se ha hablado de un mundo feliz donde parece que hay muchas mujeres en la gestión cultural. No se han dado datos de en qué puestos están las mujeres gestoras. ¿Hay discriminación hacia las mujeres en la gestión cultural? Muchísima. Nosotros hemos podido evaluar, después de 22 años, alrededor del 70% de las estudiantes han sido mujeres. Hemos evaluado 22 años después, de ese 25% o 30% de hombres, los mayores puestos de responsabilidad los ostentan hombres y no mujeres. Y cómo está construido ese techo de cristal. Ayer decía Tino, que me hubiera gustado que hubiera compartido esos datos con nosotros, que es increíble cuando se introducen estas variables, como el poder ocupado por mujeres, cuál es la situación en la gestión cultural, y también la otra cosa que estuvimos hablando fue que realmente los salarios de las mujeres con respecto a los mismos puestos de responsabilidad de los hombres es una vergüenza, por decirlo claro, cuál es la situación. Y quiero traer esto aquí porque nosotros trabajamos específicamente el empoderamiento de mujeres, puesto que la mayoría de nuestras estudiantes son mujeres. Y nada más. Eso. Damos paso a Dolores Lobillo, ¿de acuerdo? Que va a hacer su ponencia. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo para esta mesa. Y bueno, yo pediros disculpas porque creo que no os voy a aclarar nada, sino que voy a arrojar todas mis dudas. Yo soy licenciada en Historia, hice un máster de Gestión Cultural hace mucho tiempo, me he dado cuenta que hace mucho tiempo. Y siempre he trabajado en cultura. Entonces, antes tenía mis dudas y ahora no sé absolutamente nada. Estamos en un mundo bastante cambiante. Creo que la profesión del gestor cultural es una profesión muy vocacional.
creo que mucho más que otras muchas que dicen que lo son, mucho más que por ejemplo la educación hoy día, ¿no? Por la situación de la educación actual, por ejemplo, en fin, y otras. No creo que nadie de mi edad, hablo de gente de mi edad, ¿no? Gente más mayor a lo mejor ha llegado a la cultura a través de, no sé, desde otros caminos, ¿no? Pero los que tenemos entre menos de 40, digamos, todos hemos llegado aquí por vocación. Y algunos ya se han ido, desafortunadamente, con la situación que nos está tocando vivir, y otros seguimos aquí porque es que yo no sé hacer otra cosa. Y ya la administración no me considera joven para entrar en esos programas de empleo joven, pero tampoco soy suficientemente mayor como para... Entonces, bueno, pues no me queda más remedio que resistir, resiliar y seguir. Como os digo, tengo muchas dudas en cuanto no a mi profesión ni a qué soy, aunque no sé qué le contará a mi madre a sus amigas que soy cuando le preguntan, es algo que pero no tengo ninguna duda en lo que quiero hacer y en cómo lo tengo que hacer, ¿no? La duda está en cómo se combina el cambio cómo vamos a ir articulando. En realidad lo estoy viviendo como un proceso de formación, porque estoy aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y estoy aprendiendo a sobrevivir y sobre todo a que las cosas se pueden hacer de otra manera que como nos la contaron en nuestro máster. Que bueno, tengo muchos profesores aquí de mi máster, no tengo ninguna queja. Luego volveremos al máster. Yo arrojé esas dudas en Facebook, soy muy friki, como dice Luis, y pregunté a otros compañeros qué pensaban que tenía que tener la formación en gestión cultural. Porque yo sí que es verdad que con mi formación específica en gestión cultural sí he tenido muchas lagunas, porque nuestro máster estaba orientado a una gestión desde lo público. Y luego la realidad no ha sido así para la mayoría de los egresados de ese máster, ¿no? Cuando llegamos, pues los puestos públicos estaban ya copados, nos tocó una época que cuando empezamos a posicionarnos profesionalmente llegó la cosa a tirarnos toda nuestra carrera profesional por tierra. Entonces pues nos hemos encontrado con que nos han formado para la administración pública, y la administración pública no ha tenido ya capacidad para absorber a esas personas que salían de esos másteres, en su mayoría. Entonces pues había muchos conocimientos que a mí me faltaban y que bueno, que he tenido que ir aprendiendo a fuerza de, pues eso, ¿no?, de ensayo-error. Pero bueno, aquí estamos. Mis compañeros en Facebook me decían que no podía pensarse una formación en gestión cultural sin hacer una reflexión crítica y activista de las políticas culturales. Voy a repetir muchos conceptos que ya han salido, porque Luis habló de muchos conceptos que yo voy a repetir, Tino también, Cristina también. Creo que hay muchos conceptos en los que estamos todos de acuerdo. La gestión cultural no es objetiva. Siempre hacemos las cosas con un para qué, con un fin, y eso es ideología. Y ahí no podemos, y debe serlo además. Entonces, no podemos entender una gestión cultural sin una carga ideológica detrás. Y sin una crítica a las políticas culturales que tenemos actualmente o no tenemos, que eso sería otra jornada próxima. Faltan prácticas reales y remuneradas, porque yo oigo hablar mucho de prácticas, pero de verdad yo la mayoría de las prácticas que conozco o a las que tengo acceso y que en mi círculo veo son sin remunerar, y son prácticas en las que además se acoge a los becarios, da igual que sea una institución pública o privada, sin un programa, y el becario llega y no saben qué tiene que hacer, con lo cual al final se convierte en una carga, porque tienes ahí una persona que le tienes que dar, que tienes que ocupar, pero no has previsto en qué la vas a ocupar, qué tareas va a desempeñar, en qué te va a ayudar, qué tiene que aprender, que eso es algo que en las prácticas se olvida. Una persona en práctica es una persona en formación. Entonces eso también es un compromiso que tienen que adquirir las empresas y las organizaciones, da igual públicas o privadas, con la formación. Una persona en práctica no es un trabajador, es un estudiante y tiene que aprender. ¿Qué le vas a enseñar cuando llegue a tu organización, ¿no? Vas a tener tiempo de atenderle, de solucionarle las dudas
y de ser consciente que a lo mejor la tarea que una persona profesional hace en 1 hora, él a lo mejor tarda 2, porque no sabe, está aprendiendo, ¿no? Falta formación tecnológica. Yo conozco muchos gestores culturales muy jóvenes que se han formado formalmente muchísimo después que yo y no tienen ningún conocimiento de herramientas tecnológicas. Y ya no hablo de herramientas, o sea, no hablo de redes sociales, hablo de trabajo colaborativo. Hay mucha gente que todavía no usa Dropbox, no usa Drive, no conoce un montón de herramientas que en la gestión cultural son fundamentales, sobre todo porque nos ahorran tiempo y dinero. Y ahora mismo creo que eso es fundamental. Y nos facilitan además el trabajo en equipo. El poder trabajar. Yo ahora mismo por circunstancias estoy viviendo en Málaga. No tengo ningún problema en vivir allí, porque trabajo con gente en Sevilla, yo tengo proyectos con personas a las que nunca he visto. Y trabajamos y sacamos adelante y no pasa nada. Pero hay gente que no tiene esos conocimientos. Y es muy difícil avanzar sin esas herramientas tecnológicas que nos facilitan muchísimo la vida, más allá de que seamos más friki o menos. Eso ya es otra cuestión. Y decía David Barrera, que muchos los conoceréis, que nos hemos saltado el paso de la formación profesional. Y es cierto. No se puede ser gestor cultural a todos los niveles. En todos los extractos laborales no puede estar una persona con la misma formación, porque en un concierto tiene que haber quien piense en los contenidos del concierto, pero también tiene que haber el que ponga la silla. En muchas ocasiones es la misma persona quien lo hace. Tenía un alumno que decía, no, pero yo eso no, yo en un despacho y tal. Digo, si no vas a mover sillas tú ni nada, chaval. Entonces, al final lo hacemos todo. Pero la idea es que la profesión se vaya articulando también de otra manera y que haya niveles laborales diferentes, porque todos no podemos hacer de todo. No podemos estar pensando en los contenidos de un festival de danza y estar poniendo las sillas o cortando las entradas en la puerta. Lo hacemos, porque lo hacemos. Pero esa no es la idea, ¿no? La idea es que haya gente preparada para asumir todas las tareas de la mejor manera posible, ¿no? Y eso todos, Supermanes y Superwoman, no podemos hacer, afortunadamente. Y alguien recordaba a Eduard Delgado diciendo que la gestión cultural se aprende, pero es muy difícil de enseñar. Y es verdad, porque es una profesión que se aprende trabajando. Y por muchos máster que hagáis, por mucha teoría que leáis, al final, trabajando es como aprendes, porque es cuando tienes los problemas delante, cuando tienes que solucionar esos conflictos, y para eso hay que ser muy creativo, además. Bueno, llegamos a los másteres del universo. Yo hice un máster generalista, quiere decir, nosotros tuvimos un módulo de cooperación, tuvimos un módulo de cada uno de los sectores de la gestión cultural, tuvimos mucha formación teórica, mucha formación de pensamiento, que agradezco mucho. Y de pronto un día, hablando con una compañera, me dice, es que nosotros tenemos una formación generalista y la sociedad lo que está demandando son gestores especializados. Me fui a mi casa muy triste. Pero cuando llegué a mi casa digo, no, porque yo creo que la cultura debe ser una palanca para el cambio social, para el desarrollo social. Y si nosotros lo que queremos es provocar esos cambios en la sociedad, a lo mejor el proyecto, esa palanquita viene dada por el cine o viene dada por la danza. Yo tengo que conocer todas las herramientas que puedo usar para ese cambio, aunque luego diga, este problema que yo he detectado aquí lo puedo solucionar con el teatro. Y entonces a lo mejor de teatro no sé, pero sé a quién tengo que buscar para poder trabajar juntos en la solución de ese conflicto social o de ese cambio que yo quiero provocar. Entonces para eso yo necesito una gestión, o sea, necesito una formación generalista, necesito conocer todos los sectores que me puede ofrecer cada sector y mucha formación cultural. Tengo que saber qué puedo hacer, más allá de que luego conozca las herramientas y las aplique, ¿no? Pero tengo que saber de qué me puedo valer para que ese cambio se produzca. Cuando invitamos a la gente a tener una experiencia cultural, si en esa persona no ha habido un cambio, aunque sea mínimo, no hemos conseguido nuestro objetivo. Aunque tengamos el museo lleno de gente, no lo hemos conseguido. Entonces, tenemos que tener ese discurso general y luego de lo general ir a lo particular.
y contar con otros compañeros, que hay gente que sabe mucho de muchas cosas, no tenemos por qué saberlo todo nosotros. Y tenemos que entrenar muchísimo. Y eso es lo que creo que le falta a las formaciones. Habilidades, que no son herramientas técnicas, no son gestionar un presupuesto, que eso se aprende en todas partes, no son gestionar el tiempo, que eso también lo aprendemos, son actitudes, o sea, son aptitudes que pueden llegar a ser actitudes, y si no las tenemos, las trabajamos, porque es así. Esta profesión yo creo que tiene el 70% de relaciones sociales, y eso lo tenemos que trabajar, y eso no nos enseñan en la universidad. Liderazgo, gestión de equipos, trabajar con personas es muy difícil, porque cada uno es de sus padres, de su madre, y cada uno tiene... La organización tiene un interés general, pero cada persona de la organización tiene un interés particular, que también hay que tenerlo en cuenta, si queremos que la organización avance. Asertividad, negociación, empatía, resiliencia, etcétera, 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 etcétera. Y eso tenemos que entrenar cada día, porque los cambios son los que son. Y ser personas continuamente en construcción. Yo no he parado de estudiar nunca ni quiero hacerlo, porque tengo que aprender cada día. Yo, si soy friki de algo, no es de Twitter, es de aprender. Y en el momento en que he estado en un lugar donde he llegado a un momento en que no ha habido pasos adelante en este sentido, me he ido. Y quizás por eso a lo mejor no esté en otra posición profesional, pero si yo no aprendo, no me interesa, no me mueve nada. Yo quiero aprender, y es una postura egoísta, ¿eh? Es para mí. Quiero aprender cada día. Y esto lo quiero enlazar con los entornos personales de aprendizaje. No sé si conocéis este concepto, pero yo creo que al final todos lo hacemos, ¿no? Aunque vayamos a la universidad, luego hacemos cursos, venimos a estos encuentros, leemos en internet, seguimos a gente en Twitter que nos proporcionan información muy valiosa. Yo he aprendido muchísimo en las redes sociales. Tanto que eso ha provocado un cambio en mi profesión y porque he visto que hay otra necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno se dota de las herramientas educativas que necesita y va construyendo su propia formación y su propio camino, sabiendo a dónde quiere llegar, claro. Si lo tenemos claro, que yo creo que sí lo tenemos claro. Y actuar. Las cosas no pasan solas. Yo cuando escucho gente que solo hace echar currículum, digo, bueno, ¿y tú no tienes capacidad de hacer algo tú? La palabra emprendedor es una palabra vacía y además una gran mentira. Se puede ser emprendedor y no montar una empresa en tu vida. Tú puedes ser emprendedor en un puesto de funcionario público. Ser emprendedor o ser creativo. Los creativos no son artistas. Los artistas son creativos. Pero creativo puede ser un administrativo que propone en su organización un cambio en la manera de trabajar. Esa persona es creativa. Que hace una hoja de cálculo diferente. Esa persona es creativa. Y emprender, se puede emprender sin montar una empresa. Hay que actuar. Las cosas no pasan solas. Y no hay que esperar a que nadie nos elija. ¿Por qué tenemos que esperar a que nos elijan a nosotros? Porque no elegimos nosotros con quién queremos trabajar y qué queremos hacer. En cultura eso se puede hacer. ¿Qué quiero hacer? Hazlo. Ya buscarás la forma. Busca la manera de hacerlo. Hazlo. No te quedes esperando a que alguien monte el proyecto por ti, porque nadie lo va a hacer. Todo el mundo va a sus propios proyectos, ¿no? Y ya está. Gracias. Muchas gracias, Dolores. Damos paso al decano de la Facultad de Humanidades, don Juan Manuel Campos. Yo no sé si el cable llega. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar agradezco a los organizadores del proyecto Atalaya, tanto de la Universidad de Cádiz como de mi propia universidad, que me hayan incluido en estas estupendas jornadas sobre la gestión cultural. Voy a tratar de responder de la manera más breve posible a la pregunta que se nos hace a la mesa de qué formación necesita la gestión cultural. Pero les ruego a ustedes que tengan en cuenta que la respuesta la va a dar, en este caso, un decano de una facultad de humanidades donde reside un grado en gestión cultural. Por lo tanto, la respuesta tiene que estar necesariamente mediatizada por esa circunstancia. Ello no quiere decir que uno se sienta plenamente satisfecho de lo que ofrecemos, algo a lo que me referiré al final de mi intervención. Como es natural, la respuesta tiene que ver con qué es lo que entendemos por un gestor cultural y cuáles son las funciones que tiene que desempeñar la sociedad. No voy a entrar en ello,
Primero porque cedería el tiempo de la intervención y segundo porque yo creo que ya ha sido ampliamente expuesto y debatido en las intervenciones anteriores. Pero sí quiero señalar una circunstancia que presidirá un poco lo que va a ser la respuesta que les voy a dar respecto a qué formación pensamos nosotros que necesita. Y es que el gestor cultural va a desarrollar su labor en ámbitos culturales muy diversos, vinculados al sistema educativo, al turismo y al patrimonio, a las TIC, al ocio, a las industrias creativas, a la gestión de intangibles y a un largo etcétera. Y esta circunstancia, como ya apuntó ayer en su conferencia Lluís Bonet, requiere de conocimiento y de capacidades interdisciplinares, y yo añadiría que requiere de una gran versatilidad, como también se ha señalado en la conferencia de esta mañana. Pues bien, nosotros pensamos que la formación que se necesita para adquirir esos conocimientos, esas capacidades y esa versatilidad se apoyan fundamentalmente en 4 pilares. En primer lugar, creemos que un gestor cultural tiene que tener una amplia formación en humanística, en humanidades. Hemos hecho alusión a la versatilidad. Ese es el sello que queremos imprimir desde las facultades de humanidades, la versatilidad. Es decir, una formación holística que permita que el alumno en este caso sea capaz de relacionar todos los conocimientos. Y decía antes Dolores Novillo una cosa que me ha llamado mucho la atención sobre lo de los especialistas. Efectivamente, yo creo que el futuro no va a ser de los especialistas, va a ser fundamentalmente de los versátiles. Esa es mi opinión al menos. Y esta formación humanística, pues creo que intentamos transmitirla a través de una formación más específica en materias generales como la historia, la literatura, el arte y sobre todo en el ámbito de la cultura y el patrimonio y sus tipologías. De esta manera, pues yo creo que aquí intentamos que esos conocimientos, pues, digamos, se extiendan hacia el ámbito del teatro, del cine, de la música, del patrimonio arqueológico, antropológico, histórico-artístico, la museología, el comisariado de exposición, el mundo del libro y un largo etcétera con el que no voy a aburrirle. Pero claro, para formar gestores culturales hemos de superar ampliamente los objetivos tradicionales de los estudios humanísticos y apoyarnos en un segundo pilar, en este caso en el de la formación básica en gestión, empresa, economía, marketing y legislación. Es decir, algo que desde una facultad de humanidades, con nuestra estructura y con la configuración que tenemos en otras facultades, no podemos ofertar en toda su amplitud. Por lo que necesariamente ha de producirse un ensamblaje, una fusión entre disciplinas humanísticas y disciplinas empresariales, que en nuestro caso ha sido, pues digamos que el fruto de la reflexión y de la colaboración que se ha producido entre la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Empresariales. Y también debo decir que gracias al sector profesional de los gestores culturales, en este caso a través de la Asociación Andaluza de GECA, que aquí está su secretario, y aprovecho para agradecer tanto a Juan Antonio como a Rafael Morales el papel tan importante que ejercieron en la conformación de este plan de estudio, que ha nacido no desde el seno de la facultad, sino muy apoyado en los agentes externos que intervinieron desde el principio en todo el proceso. Pero estas dos cosas que digo no tendrían demasiado sentido si no se culminan con otros 2 pilares. Y el tercero al que me refiero es los fundamentos y la teoría de la gestión cultural. Contrariamente a lo que muchos piensan, yo opino que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y esa teoría es la que tiene que impregnar al futuro gestor cultural para que luego sepa precisamente encardinar todos esos conocimientos y darle un valor práctico, precisamente. Y para culminar todo ello, un cuarto pilar sería ya más en el ámbito metodológico, dotándole de instrumentos y de técnicas para la gestión y la intervención cultural. Y eso pues también se hace a través de una serie de herramientas que intentamos dar desde el grado, que van desde la estadística, la organización y gestión de eventos y procesos culturales, la programación de proyectos culturales, el marketing operativo, la gestión de los recursos de la información y también un largo etcétera que se traduce en asignaturas específicas que se dan por los diferentes especialistas. Pero no todo es optimismo. Yo decía al principio que uno no se sienta satisfecho al 100% de lo que ofrece. Y ello por una circunstancia que también fue puesta de relieve en la conferencia de ayer por el profesor Lluís Bonet. Y es que el corsé de la normativa universitaria nos impide hacer lo que realmente queremos. En un máster más sencillo, no voy a decir que sea sencillo, digo que es menos complicado, porque un máster, si tiene financiación económica, que no siempre la tiene, pero sí la tiene,
puedes recurrir mucho al especialista externo. En un grado, los que pertenezcan al sector universitario de esta sala saben perfectamente que no. Nosotros tenemos que hacer un grado con los recursos humanos de que disponemos. Nosotros tenemos que contar con el cuerpo de CDU y a lo sumo algún asociado que podemos contratar, pero eso incluso la propia norma estatal nos lo impide, porque no podemos superar un número de asociados en relación, digamos, a los cuerpos docentes. Por lo tanto, eso mediatiza enormemente lo que nosotros podemos ofrecer desde un grado. Es decir, que realmente no podemos ofrecer todo lo que el alumno necesita o lo que nosotros quisiéramos hacer. ¿Cómo hemos superado, digamos, este problema? ¿Cómo intentamos hacerlo? Bueno, pues con una formación complementaria en gestión cultural, porque aparte de las 4 cosas, de esos 4 pilares que he sintetizado con la rapidez que el tiempo me impone, el alumno tiene que completar contenido del plan de estudio que nosotros no podemos ofrecer por nuestros propios recursos humanos. Pero además hay que favorecer a que el alumno conozca la realidad profesional del sector. Ya se ha dicho por todos los ponentes, eso es un clamor. Pero también es necesario poner en contacto al alumno con profesionales externos a la universidad. Y finalmente pues tenemos que desarrollar todas esas actividades con la colaboración de los profesionales del sector. ¿Qué hacemos? Pues esa formación complementaria. Y en este caso pues yo agradezco mucho a mi profesorado, más joven que yo y con mucha más fuerza, que se ha de echar las espaldas, esa labor, y especialmente al profesor Juan Luis Carriazo, que no ha podido hoy venir, estuvo ayer por otras obligaciones académicas, y lo hacemos con distintos formatos, por ejemplo, con los ciclos de conferencia que hacemos continuamente. Por ejemplo, el ciclo de gestión cultural, sector público, sector privado y tercer sector. Un ciclo que fue impartido en su totalidad, no hubo ni un solo profesor de universidad. Fueron todos, en este caso, y vuelvo a agradecerle otra vez a GECA, los asociados de GECA, los sectores culturales, los que nos dieron realmente este ciclo de conferencias, con lo cual se está produciendo el contacto con el mundo profesional. También lo suplimos con el formato de curso de extensión universitaria. Por ejemplo, el curso de gestión cultural entre Huelva y América, que se dio el pasado año, en el que también intervinieron profesionales de GECA, pero también de otros muchos sitios. También es importante la colaboración que establecemos con la Universidad Internacional de Andalucía, nuestra universidad vecina y amiga, en la que organizamos cursos de verano. El pasado año se hizo uno de Historia y Gestión Cultural, Actividad y Perfiles Profesionales, en los que intervinieron, además otra vez de miembros de GECA, pues destacadas personalidades del mundo de la cultura, desde la directora del Patronato de la Alhambra hasta musicólogos y destacados, y también algún que otro profesor de universidad, pero siempre los menos. O el que se va a realizar dentro de un par de meses, que ya anunció ayer el profesor Vigoné, en el que participa, de gestión cultural iberoamericana, que vendrán pues profesionales de Brasil, de México, etcétera. Y no sería justo terminar sin decir que la misma importante es la labor que se hace desde nuestro servicio de cultura de la Universidad de Huelva, bajo el buen hacer de Daniel Montero, que también organiza cursos, como por ejemplo el que se hizo de gestión cultural universitaria, herramientas y peculiaridades, o el de políticas culturales, gobernanza y desarrollo del territorio, actualidad y retos de la gestión cultural, o incluso este mismo, Cádiz y Huelva organizan del proyecto Atalaya, y que sirve para que nuestros alumnos se imbuyan y puedan compartir con profesionales de la talla y del prestigio de los que me acompañan en la mesa, que no es mi caso, que no me dedico de manera específica a la gestión cultural, aunque sí tangencialmente. Bien, concluyo diciendo que lo que nosotros pretendemos ofrecer es una formación generalista, para eso es un grado, que intentamos suplir esas carencias con una formación complementaria, y que pensamos que la especialización viene en uno de esos cientos de másteres que están en todo el panorama nacional. Pero estoy de acuerdo con mi compañera de mesa en que finalmente la profesionalización la adquirirá a medida que vaya trabajando. Pero eso no ocurre solo con los gestores culturales. Ocurre menos en el ámbito científico-técnico, pero ocurre fundamentalmente en todas las carreras del ámbito de la cultura y de las letras, de las humanidades, que es realmente con esa práctica, pero sin olvidar que tiene que estar sustentado en una buena teoría, de lo contrario no va a ningún sitio, contrariamente, repito, a lo que muchos creen no se puede alcanzar. Esta es la respuesta que yo les puedo dar acerca de qué es lo que necesita un gestor cultural, y lo hago desde la humildad y desde la falta de experiencia. Somos jóvenes, llevamos, no digo yo, digo mi título, 2 años y medio apenas trabajando en esto,
pero estoy convencido que no yo, pero sí los más jóvenes lograrán alcanzar esa cifra récord y de vértigo de la Universidad Complutense o de la de Barcelona de 22 y 25 años de antigüedad ya en un máster de gestión cultural. A eso aspiramos. Muchas gracias. Bueno, a continuación va a intervenir Rafael Baliña, que es el secretario de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. Hola, buenos días. Como es obligado, agradecimiento inicial al proyecto Atalaya por invitarme a participar, a poner la oreja más que a otra cosa. Y me gusta siempre a los organizadores, por supuesto, a la UNIA y a la UCA, al Servicio Efectivo Universitario de la UCA, pero me gusta siempre decir que un trabajo lo hacen personas, y por eso me gustaría dar mi agradecimiento a Antonio Javier González Rueda, a Salvador Catarán, a Coral, a Beli, a Palma, es decir, a toda la gente que está implicada y que trabaja en equipo. Y eso es una referencia fundamental en la gestión cultural, ¿no? El trabajo en equipo es la forma de trabajo, es que no hay otra. Traí una presentación y renuncio a ella, porque por dos cosas. Primero, por el artilugio. Yo trabajo con otro sistema operativo y me temo que va a haber un rollo macabeo. Y además porque prácticamente todo lo que traía en esa presentación ya está dicho. Es decir, me voy a limitar a comentar simplemente desde mi perspectiva, desde mi opinión, en algunos casos coincidente con la de GECA, en otros no, cómo se responde a la pregunta, como ha hecho el señor decano, cómo se responde a la pregunta ¿qué formación se necesita? Estoy de acuerdo con varias de las cosas que se han dicho. Por ejemplo, Cristina hablaba del paso de la elucubración a la acción, ¿no? En parte sí, en parte no. Es un tiempo ciertamente en que todo va muy deprisa, en que esta crisis, que no le vemos el final del túnel, ha acabado con proyectos, ilusiones, trabajos, presupuestos, etc. También estoy de acuerdo en que no solamente, quiero comunicar una cosa, no solamente se aprende en la universidad, no solamente se aprende en los cursos, en los másteres, en los cursos de posgrado, en los expertos, también se aprende en otros ámbitos de aprendizaje. Este mismo seminario, o sea, se aprende mucho, tipo jornadas, como foros, encuentros, congresos. Yo recuerdo el congreso de Almería, donde había una carga de contenidos y de experiencias bastante notable. Y bueno, intentando responder a esa formación, ¿qué formación se necesita? También coincido con la idea de la formación, decía Dolores, la formación eterna, ¿no? Es decir, no hay un periodo de aprendizaje, siempre se está en periodo de aprendizaje. Incluso cuando ya uno tiene más de 50 años, sigue aprendiendo de vosotros, de los ponentes, de los jóvenes, de la gente que empieza. Quizá lo único, con el tiempo, la edad, la experiencia te va marcando cosas que son un poco fuera de contexto, o que son ilusorias, o que simplemente son caprichos personales que no obedecen a la premisa fundamental que tiene que tener todo gestor cultural, que es una vinculación, un compromiso con el territorio en el que trabaja, ¿no? Al menos yo lo veo así. Tenía algunas ideas, ya digo, se van repitiendo a lo largo del seminario. Entonces es cierto que el 80%, decía, creo que ayer el ponente, no me acuerdo de su nombre, el 80% de las personas que trabajan en el sector de la gestión cultural tienen estudios universitarios, ¿eh?
de una u otra forma, porque, a ver, no es lo mismo hacer muchos puestos de trabajo en cultura que se han cubierto en su tiempo con maestros, por ejemplo, lo cual no indica nada, sino simplemente que ese maestro ha tenido que aprender por su cuenta, quizás en base a la práctica, cómo desarrollar un trabajo de gestión cultural. Existe una formación genérica a través de licenciatura en un amplio espectro. He encontrado muy buenos gestores culturales que no proceden del puro ámbito de la gestión cultural, que son economistas o que son... hay muchos que intentaron ser creadores o que incluso lo hacen y hacen un doble trabajo de creación y de gestión. Esta formación básica, que podría ser el equivalente a la licenciatura o a este grado que ahora se inició hace 2 años en Huelva, creo que también hay un proyecto para hacer un grado en Córdoba. Empieza el año que viene. Curiosamente, 2 universidades andaluzas son los que inician el camino, porque parece que la otra, la privada, pues por ahora está en stand-by, ¿no? Esa formación universitaria generalista, en la cual el decano ha expuesto sus limitaciones, porque evidentemente las tiene, pero sí que da una capacidad de una visión de conjunto, una visión del mundo quizás, ¿no? Articulando una serie de enseñanzas que van llegando al alumno. Bajo mi punto de vista, el grado tiene un problema muy grave, que es el de las prácticas. O sea, yo no concibo una formación que no aúne o que no persiga un aporte, por cierto, no solamente de profesores, también de profesionales. Me he encontrado a gente que me han aportado mucho más siendo profesionales, es decir, poniendo la oreja a otros que han hecho el trabajo, que a profesores de universidad, algunos también muy buenos, que dan otras pautas, otras claves, ¿no? Digo que bajo mi punto de vista y por experiencia de un curso de experto que ya no existe, pero que tuve la satisfacción de participar en su gestación, en su puesta en marcha, que es un experto que hicimos en la Universidad de Cádiz, también de título no oficial, y que además me parece que es mejor, coincido con Fátima en que es mucho mejor, que dan mayor autonomía. Los títulos oficiales siempre están vinculados a la casa y mediatizados, delimitados, cortados por la casa, ¿no? Los que no son, los que son títulos propios, títulos propios de la universidad, te permiten hacer una apuesta como la que nosotros tuvimos en ese curso de expertos, donde solamente el 35 al 40% del profesorado era de la casa, era de las distintas facultades, no solamente de la facultad de Historia, ni de Humanidades, ni de Filosofía, sino que se iban invitando, creo que también en eso coincidimos, a profesores de otros departamentos de otras facultades, Economía fundamentalmente, por ejemplo. Pero digo que eso te permite tener un 60 o un 70% de aportación profesional externa, y eso es fundamental. La visión que hay desde dentro de la universidad, desde dentro de cada facultad, se complementa con una visión mucho más profesional, mucho más arraigada a la realidad, que es la que tienen los profesionales que han tardado algunos muchos años en descubrir la pólvora, ¿no? O sea, cosas que nos podían haber enseñado y que hemos aprendido a lo largo de años y años de práctica, de praxis. Coincido con él en que a veces esa teoría que parece que le ahuyentamos, nos ahorra mucho porque nos acorta camino, ¿no? Son puentes.
Quizás los estudios de grado de facultad anterior, de licenciatura, no aciertan con realmente detectar las necesidades. Como yo por lo menos entiendo la gestión cultural siempre vinculada a un territorio, es difícil que desde la universidad, no por pormenorizar en casos concretos, sino esa atención al foco del territorio, que es de donde va a emerger el proyecto, difícilmente se va a dar con esta formación. Y digo que donde fallan todos, creo, los que conozco, al menos en Andalucía, esa es la vertiente práctica. Parece que con la experiencia que ya tiene el máster de Madrid de tantos años, probablemente hayan solucionado mucho mejor que otros la vertiente de las prácticas. No sirve de mucho organizar, por cierto, que las prácticas del grado de aquí, en relación a la carga teórica, también está descompensado, ¿no? Pienso. No sirve de mucho plantear unas prácticas en base a los contactos, a las relaciones que tiene el propio curso con entidades, instituciones o empresas. Lo que sirve de verdad es primero escuchar cuál es la idea, cuál es el proyecto, cuál es la necesidad del alumno para orientarle, para buscar algún sitio. Y coincido totalmente con Dolores en que un alumno que va en práctica es un alumno. No, a ver, no le puedes dar el archivo, por importante que sea archivar la documentación. Y sobre todo, lo digo por experiencia, no tenemos tiempo de atender a esos alumnos, los que están no sé, en centros públicos, en profesiones, incluso y menos en la privada. No hay tiempo, al menos yo creo que en muchos casos no se cumplen los objetivos de la formación en práctica. Me dan el toque, acelero y me callo. La otra, bueno, corro mucho y simplemente quería hacer una llamada de atención sobre ya que le digo el nombre de GECA, pues yo soy gestor de la Diputación de Cádiz, o sea que no venía con esa doble intención de comentar nuestra experiencia en el curso de posgrado, que la crisis se lo llevó por delante, y porque claro, sale caro, ¿no? Al final, si tienes que contratar, si tienes que contar con el profesorado de dentro de la casa, más tienes que contratar a profesionales de fuera, que además traíamos de todos sitios. El mismo Lluís Bonet, por ejemplo, también estuvo apreciados colegas como David Rosselló o otros expertos que venían a contribuir, a complementar la enseñanza que podían dar los de la facultad. Y digo lo de la asociación. Es importante asociarse, es importante sentirse en comunidad. Una asociación no es un sindicato, no sirve para quejarse ni para hacer proclamas, pero sí sirve para sentirse unidos, lo primero, para ayudarse mutuamente y para participar en proyectos. Yo llevo la comisión de formación de GECA y me gusta mucho dar vueltas al asunto de cómo se puede contribuir a que los alumnos, al lado del alumno, como decía Bonet, no desde aquí, sino allí y al lado del alumno, ¿no? Pero cómo se puede contribuir en las modalidades que conocemos de formación, ¿no? La presencial y la online, ¿no? A su vez semipresencial o totalmente online. Ahora mismo estamos haciendo, después en una larga trayectoria que se remonta casi a los orígenes de GECA, estamos haciendo un plan anual de formación para socios y no socios, es decir, nuestro plan no es excluyente, está dirigido fundamentalmente a las peticiones
y a las necesidades de formación de los socios, pero se admite cualquier persona. De hecho, el último curso que yo impartí, que se acababa en mayo, tenía alumnos prácticamente de todo el país, ¿eh? Entonces, lo cual nos gusta, ¿no? Llegar lejos, ¿no? Incluso Azores, incluso Bretaña francesa, porque el online te lo permite. Pero es más importante, y acabo, perdóname, ese sentimiento de estar en una profesión, de colaborar en proyectos, en ideas. Por tanto, aquí estoy para que me deis vuestros datos, aquellos que queráis, y además para los estudiantes hay una buena opción, es un 50% de reducción en la cuota, y además la cuota no se cobra hasta febrero. Si se inscribe uno ahora, tenemos 6 meses gratis. Totalmente. Y además lo asumo. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael, y disculpa la... Muchas gracias a todos y a todas. Gracias al Proyecto Atalaya por la invitación, a la UNIA, a la Universidad de Huelva. Gracias, decano, por la acogida, a la Universidad de Cádiz también. Bueno, la primera vez que me dijeron gestor cultural, yo me sentí como el personaje de Jourdain, del burgués gentilhombre de Molière, que no sabía que llevaba toda la vida hablando en prosa. Verán, yo lo que quería ser de chico era escritor, entonces por descarte, como de la literatura no se podía vivir, decidí ser periodista, que suponía, estúpido de mí, que siendo periodista se podía vivir del periodismo. Pero lo cierto es que me metí en aquellos años del tardofranquismo y de la primera transición, como algunos de los aquí presentes que ya peinan cana, en eso que se llamó contracultura. En las posiciones underground que precisamente pretendían contestar a la cultura oficial que ya existía entonces y que pretendía establecer alternativas. Bueno, como en muchos casos, muchos de los que estábamos en la trinchera de la contracultura derivamos a las ventanillas de la cultura en la función pública, lo cual nos produjo bastantes contradicciones, pero nos dio una formidable estabilidad económica, por lo menos para pagar alguna factura. Dicho esto, los parámetros de donde se puede llegar a la gestión cultural son tan diversos como azarosos como la propia vida, ¿eh? A pesar de que el grado de la Universidad de Huelva cuente con 2 años de edad, la gestión cultural, tal como hoy la conocemos o como la hemos conocido hasta ahora, se remonta al siglo XIX y podría poner, al menos al siglo XIX, podría poner algunos ejemplos, algunas anécdotas de imposibles gestores culturales. Por ejemplo, imaginaos que durante los primeros años del franquismo, Manuel de Falla estaba autoexiliado en Argentina y su amigo José María Pemán se empeñó en que Franco le diera un cargo que le apeteciera para volver a España. No os podéis imaginar qué se le ocurrió proponerle a Franco, a Manuel de Falla, que fuera director de tabacalera. En una mejor línea, Luis Rosales intentaba proteger a los escritores andaluces en los años 50, cuando llegaban a Madrid profundamente caninos, tiesos, boquerones perdidos. Se le ocurrió proponer a Carlos Edmundo de Ory como bibliotecario de la biblioteca del Parque Móvil de los Ministerios. A alguien se le ocurrió que en los ministerios, en el Parque Móvil de los Ministerios hubiera una biblioteca, cosa tampoco surrealista, porque los conductores de los coches oficiales suelen leer mucho, porque tienen mucho tiempo libre y lo echan. Yo conozco uno que es un gran especialista en Ortega y Gasset, a pesar de ser, o gracias a ser conductor de un coche oficial. Bueno, pues Carlos Edmundo de Ory ingresa como bibliotecario del Parque Móvil de los Ministerios, y un día el director del Parque Móvil pues decide hacer una inspección del edificio, va planta por planta hasta que llega a las 8 de la mañana, se presenta en la biblioteca y allí no está Ory, a las 8:30 tampoco, a las 9, a las 10, a las 10:30, Carlos Edmundo de Ory llega al lugar de los hechos a las 11 y le dicen los compañeros que ha venido el director a buscarte, ve a verlo porque está cabreadísimo contigo. Se presenta ante el director y le dice
Él dice, hombre, que a las 8 de la mañana, de acuerdo, que no es hora para ir a una biblioteca, a las 8:30, pero a las 9, a las 9:30, a las 10, a las 10:30, usted tiene que venir por lo menos a las 9, le dijo Carlos Mundo de Ori. Mire usted, eso es absolutamente imposible. ¿Cómo que es imposible? Si yo es que me despierto a las 10:30. Evidentemente ni pudo ser contratado como bibliotecario, seguir contratado como bibliotecario del Parque Móvil de los Ministerios, ni en su día pudo ser contratado tampoco como profesor emérito de la Universidad de Cádiz, a pesar de que lo intentamos porque no tenía titulación alguna. El modelo universitario, como sabéis, en España es diferente al de otros países que sí permiten a escritores relevantes o a artistas relevantes incorporarse sin titulación previa al ejercicio docente. Sin embargo, sí se permite que ejerzan la gestión cultural personas que no están especializadas, ni formadas, ni tituladas para ello. Son las paradojas del sistema, pero es lo que hay. Recordemos que también ese turbia vorágine a lo que llamamos dictadura franquista, el director del Instituto de Cultura Hispánica llegó a ser Blas Piñar, fundador del Fuerza Nueva, que era notario. Comprendo que haya que levantar acta notarial de la cultura en este país, pero me parece que por lo menos la formación debiera ser distinta, porque claro, hay determinadas, volviendo al ejemplo del gato de Cechir que nos ponía Fátima antes, lo que habría que definir en el momento actual a qué le llamamos gestión cultural y por dónde van a ir los tiros, porque supongo que estaréis al corriente desde hace 5 años de que nada es inamovible, de que todo está sometido a cambio, y en el ámbito de la cultura mucho más. Estamos pasando de un imaginario del humanismo que partía de la necesidad individual o colectiva del conocimiento y de la participación del conocimiento o de la ilustración en un concepto antiguo como valor republicano a la manera francesa, extensible a la ciudadanía y por lo tanto un derecho democrático general, al humanismo como mercado. Un humanismo sujeto a las reglas del mercado. La universidad en general europea, a partir de Bolonia, se somete, hace una genuflexión a esa necesidad de vincular el conocimiento y la formación al mercado, y en el resto de los parámetros estamos viviendo lo mismo. Se están dando pasos sumamente peligrosos para el modelo de gestión cultural que veníamos conociendo hasta ahora en nuestro país y en otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, la reducción de presupuestos es absolutamente dramática en todos los niveles y nadie está protestando. No hay manifestaciones en la calle todos los días, ni de creadores culturales ni de consumidores culturales protestando por el IVA cultural o porque de repente posibilidades de transmitir cultura, de tener una vida digna gracias a los presupuestos públicos de la cultura, que siempre se han entendido como inversión y no como un gasto propiamente dicho. Todo eso está desapareciendo. Vamos a un modelo diferente, a un modelo que quizás engarce con el modelo anglosajón en Inglaterra, en Estados Unidos. Esto es grandes instituciones públicas pagadas con presupuesto público, pero el resto de la actividad cultural sometida a las reglas del mercado, a las reglas estrictamente privadas. Este es el modelo y parece que no vamos a hacer nada para contenerlo. Puede tardar más o menos años en imponerse, pero ya en determinadas parcelas se está imponiendo de una forma absolutamente reactiva. Claro, en ese contexto ya no va a ser la administración pública el principal árbitro de qué formación necesita un gestor cultural. Hasta ahora la administración pública podría decir, bueno, nosotros para contratar a determinada persona como gestor cultural, pues vamos a exigirle un máster, un grado, una titulación superior, lo que quieran. Ahora, como en muchas otras profesiones, todo va a estar sometido al capricho de los clientes o al capricho de los directivos de las empresas privadas que formen parte del nuevo modelo de gestión cultural que se avecina. Ya ocurre en una profesión como la mía, como el periodismo, quien decide quién es periodista es la empresa que contrata al periodista.
No, a pesar de tener colegios oficiales, a pesar de tener asociaciones de la prensa, es inútil. Estamos sometidos a la regla del mercado, y si un empresario decide que fulanito de tal es el periodista que le interese, aunque no tenga formación ninguna, contrata a fulanito de tal o a fulanita de tal como periodista y ejercen como tales. No hay otra. Nos podemos poner como nos pongamos, pero ese es el horizonte inmediato, porque ya es el horizonte hoy. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de un modelo absolutamente mezquino de la gestión de lo público, un adelgazamiento del sector público en el que ha tenido mucho que ver la construcción de un imaginario liberal conservador, frente al cual ni la socialdemocracia ni otras propuestas progresistas han sido capaces de contrarrestar de ninguna manera. Es decir, por ejemplo, entendemos que el Estado en España es un elefante enorme que hay que adelgazar, cuando todos los parámetros nos dicen que en tanto en porcentaje sobre el PIB, número de funcionarios, etcétera, etcétera, estamos muy por debajo de la media de países de nuestro entorno como Francia o Italia. Por ejemplo, ¿quién contesta a quienes proclaman que la receta fantástica, la receta mágica para el futuro es adelgazar lo público? Que podemos terminar privatizando lo imprivatizable. Si estamos asistiendo a esa privatización creciente en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de los seguros y de las pensiones, ¿quién lo iba a decir sobre nuestro modelo anterior? ¿Quién nos dice que no vamos a privatizar, como también lo estamos haciendo, la cultura? Hay un avance exponencial que va a tener lugar en este caso, que es cuando entre en vigor la nueva ley de régimen local, que va a podar a los ayuntamientos de muchos recursos y a las corporaciones provinciales también, porque va derivado una cosa de otra, y que desde luego nos vamos a encontrar con una situación en la que ya no solo la reducción del número de plazas de gestores culturales en las instituciones públicas va a disminuir sustancialmente, porque va a haber poco hueco para poder hacer gestión cultural, sino que también la externalización de esos servicios, a lo que se podrían acoger muchos gestores culturales que interviniesen de una forma externa, como freelance, en la gestión cultural pública, pues tampoco van a tener opción de hacerlo. No quiero ser alarmista, sino no soy pesimista, soy un optimista bien informado. Frente a todo eso, ¿qué cabe sugerir? Hombre, pues que importará más en cualquier caso, incluso en ese escenario de privatización de la gestión cultural, importará mucho más la formación que la titulación. Esto ahora mismo está ocurriendo en otros sectores, y ya no los propietarios de las empresas que se van a pasar a ser en gran medida los futuros contratistas o los patrocinadores de empresas, van a buscar personas profesionales que le presten un servicio adecuado en base a la formación que lleven, no en base a la titulación que exhiban. Yo voy a necesitar, dirá el directivo de Coca-Cola, que va a entrar para hacer un patrocinio para intentar reducir impuestos, pues yo voy a necesitar, para que me gestionen un concierto, los mejores que sepan trabajar con las nuevas tecnologías en un concierto, en la venta de entradas. Por esa formación va a ser fundamental en este y en otros aspectos. Lo de la titulación, pues me lo reservo, porque si ya no es así, en el futuro va a ser peor. Sin embargo, lo que sí habría que hacer una salvedad, y termino, es con el amateurismo. Parece que hay gente que tiene que piensa que tiene la ciencia infusa, y que ya por sí mismos son gestores culturales, o arquitectos, periodistas o pintores sin ningún tipo de formación. Eso ya tampoco va a tener posibilidades, entiendo, de prosperar en un mercado que va a ser cada vez más competitivo, cada vez más mercado y cada vez más
más voraz, más cruel. Ya no va a haber la posibilidad de recurrir a Tito Jaime, que es concejal en el ayuntamiento, para que te enchufe en esto de cultura, que como eso lo puede hacer cualquiera. Niño, métete ahí, que te hacemos un contrato de 6 meses y ya veremos después. Ni va a haber la posibilidad dentro del ámbito de la empresa privada de contratar al cuñado porque se ha quedado en paro, vamos a meterte aquí. No, porque los resultados van a ser inmediatos, van a tener que ser efectivos, van a tener que medirse con la competencia. Yo lo siento mucho y de verdad es que tiro piedras en contra de mi propio tejado. Yo siempre he dicho que es tan importante como que YouTube, ahora reconvertido al neoliberalismo, llenen estadios, como que haya una docena de personas escuchando a alguien interpretar las gaitas gastoreñas. Pero me temo que corren malos tiempos para las gaitas gastoreñas, me temo que corren malos tiempos para los recitales de poemas y me temo que corren malos tiempos para las humanidades en su conjunto. Bienvenidos a eso que llaman la libertad de mercado. Muchas gracias, Juan José. Si les parece, antes de terminar, abrimos un pequeño turno de palabras. Así. A Juanjo, liderazgo portavoz de un grupo de amigos tuyos, de doctores, que estábamos deseando hacerte esta pregunta. Porque tú durante muchos años, Juan, has estado, digamos, hablando como desde el mundo de la acción cultural, desde el lado de allí de la cultura, eras el poeta, ¿de acuerdo? Y nos tenías a nosotros, y ahora te ha tocado, de un tiempo a esta parte, estar en nuestro lado. Ese cambio de perspectiva, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué ha significado para ti? ¿Nos has comprendido un poquito más? Pues mira, me ha rejuvenecido mucho, porque verá, yo cuando nos conocíamos en la época de Jaramago y de las revistas contraculturales de Cádiz, eso fue en el 70 y... Bueno, no voy a dar fechar, muy poco después, con 20 años, gané una plaza de auxiliar administrativo en el recién nacido Ministerio de Cultura, en la delegación del Campo de Gibraltar. Entonces fui funcionario durante 10 años, desde que empecé, ahí me tocó organizar ferias del libro, el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, la revista Almoraima, en fin, un montón de juguetes culturales en esa década allí. Y viví la transición entre lo que era la estructura periférica del Ministerio de Cultura y la administración autonómica de la consejería, desde dentro, ¿no? Con lo cual eso lo llevaba aprendido. Lo que pasa es que hay cosas que uno desaprende muy fácilmente cuando se termina convirtiendo en freelance y cuando pasas a la otra trinchera y a jugar. Ahora han tenido la ocurrencia de encomendarme la dirección artística del Centro Andaluz de las Letras, que no sé cuánto tiempo estaré, porque supongo que como muchas otras cosas en mi vida afortunadamente son transitorias, y la verdad es una experiencia en el amplio sentido de la palabra. Por un lado, poder hacer lo mismo que hacías desde la contracultura, pero desde una institución pública, eso es un lujo. Asistir a la percepción de que cada vez los presupuestos son menores. Estamos entrando en una caída libre de los presupuestos públicos en materia de cultura y podemos convertirnos en cómplices de esa caída si seguimos demostrando a quienes tienen el poder de reasignar el presupuesto de que podemos hacer las mismas cosas con menos dinero. Estamos contribuyendo a que haya menos dinero, no a que haya más actividad cultural. Es una sensación un tanto extraña en lo que uno incurre en paradojas y en contradicciones, ¿no? Pero no deja de ser interesante. Hombre, como bien sabes, yo vengo también de dirigir proyectos en el sector privado, no solo he sido freelance, y en mi situación actual me acuerdo mucho de los pulsos que mantenía con algunos editores de periódicos
o directores de cadenas de radio o de televisión, ¿no? Muy similar, solo que en aquel caso lo que buscaban era el beneficio por encima de cualquier coste, y ahora hemos entrado en la cofradía del santo dogma de la contención del déficit. Hombre, que como otros dogmas creo que no debiera imponerse en un país laico.